Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus casas. Les mando un abrazo a la distancia, un saludo y empezamos de inmediato con la clase de esta semana. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño recuento para no ir perdiendo un poco el hilo conductor de la historia y poder entrar de lleno ya en un ratito más en el nuevo contenido. Recuerden que hoy día nos toca la República Liberal. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos durante la República Conservadora. Vimos bien en detalle lo que fue el gobierno de José Joaquín Prieto, la constitución de 1833, vimos todo lo que fue el conflicto armado entre Chile y la Confederación Peruano-Boliviana, también vimos el asesinato de Diego Portales por parte de los mismos militares chilenos que no querían participar en este conflicto bélico. Y también vimos en el esquema que yo les dejé en el libro virtual cuáles fueron los principales acontecimientos de los presidentes que vinieron después, tanto Manuel Bulnes como Manuel Montt. Recuerden que cada uno de los presidentes, tanto José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, disculpen, y Manuel Montt, gobernaron 10 años cada uno. A esto se le conoce como los tres decenios conservadores. Recuerden que la constitución de 1833 redactada principalmente por Egaña, pero donde se sintetizaban las ideas principalmente políticas y económicas de Diego Portales, decía que el mandato presidencial duraba 5 años, pero posterior a estos 5 años tenía la posibilidad el presidente de postular a la reelección. Y así lo hicieron los candidatos, salieron reelegidos, por eso cada uno de ellos gobernó no durante 5, sino durante 10 años. Esto va de 1831 a 1861. Algunos hitos importantes que nombrar, que si bien lo vimos en los videos anteriores y también creo que aparecen en el esquema que yo les dejé de los presidentes, es importante igual recalcarlo en caso que haya quedado así en la nebulosa, no le hubiéramos dado tanta importancia, es que durante el gobierno de el segundo presidente conservador, es decir, Manuel Bulnes, se inicia con la colonización del sur de Chile, principalmente de las zonas entre Valdivia y Yanquihue. Esta colonización fue hecha principalmente por colonos alemanes a los cuales el Estado de Chile les pagó y le entregó una serie de dinero, también de materiales para que pudieran construir sus casas y también para que pudieran prosperar en el sur de Chile. Esto tiene dos objetivos principales. Uno, que los alemanes conocían el clima. En Alemania los inviernos eran muy parecidos a como eran en el sur de Chile. Y otro, que se quería, siempre se miraba constantemente, principalmente desde los conservadores, hacia Europa, considerando que lo europeo era lo bueno, la raza europea era lo bueno, y los chilenos era lo malo, lo pobre, lo alcohólico, lo flojo y todo ese sentimiento un poco que tenía el conservadurismo y que se vio expresado también en la constitución de 1833 y en las ideas de Diego Portales. Entonces, como les decía, en 1845, durante el gobierno de Manuel Bulnes, se firma el decreto que permite la colonización extranjera y ya para 1850 empiezan a llegar los primeros colonos alemanes. ¿Ya? Eso es importante recalcar, si es que no había quedado tan claro. También durante el gobierno de Manuel Montt se fundan ciudades como la de Puerto Montt, que lleva su apellido. Y también se intensifica este proceso de colonización trayendo no tan solo alemanes, sino que también otros colonos europeos. Pero el fuerte ya se había hecho durante el gobierno de el anterior presidente conservador, es decir, Manuel Bulnes. ¿Ya? Aquí nos vamos a detener en el gobierno de Manuel Montt, que es el último presidente conservador, ya que para 1856 es, se genera un acontecimiento que va a cambiar radicalmente el periodo histórico que viene posterior a este. En 1856 se lleva a cabo o se da una acción, un hecho histórico conocido, catalogado posteriormente por los historiadores como la cuestión del sacristán. Y la cuestión del sacristán, este cagüín histórico, dice más o menos así. Ya, se los cuento. Lo que pasa es que un párroco, un sacerdote de Santiago, acusa que un sacristán, bueno, que dos sacristanes en hecho fueron encontrados en la iglesia bebiendo del cáliz sagrado
y obviamente tomándose el vino que es para la misa y en estado de ebriedad, y durante ese estado de ebriedad habían roto un vidrio de la Catedral de Santiago. Obviamente esos vidrios son sumamente importantes ya que le daban todo el diseño arquitectónico y también era un legado colonial. Entonces el sacristán había acudido obviamente a la justicia eclesiástica. Recuerden que en ese tiempo aún no existe una separación completa de Estado e Iglesia, por lo cual la Iglesia tenía la posibilidad de asistir a sus propios tribunales de justicia y no a los tribunales civiles, que es a los que juzgaban a cualquier chileno o chilena, ya que ellos tenían ese privilegio, entre comillas, por pertenecer a la Iglesia, y quienes daban justicia para quienes pertenecían a la Iglesia Católica eran los tribunales eclesiásticos. El tribunal eclesiástico dice que los dos sacristanes deben ser expulsados inmediatamente de la Iglesia Católica. Estos sacristanes alegaban que lo que había dicho el sacerdote era completamente falso, por lo cual, una vez ya expulsados de la iglesia, deciden asistir a la justicia civil, a la justicia ordinaria, a la justicia común y corriente a la que nos enfrentaríamos todos y todas nosotros en caso de cometer alguna falta o delito. ¿Ya? La justicia ordinaria o la justicia civil dice que no hay manera de comprobar que los sacristanes hayan hecho o hayan cometido el delito que se le acusaba, por lo cual la Iglesia Católica tenía que restituirlo en sus cargos inmediatamente. Es decir, la decisión del tribunal eclesiástico quedaba eliminada y se tenía que restituir a los sacristanes, ya que la justicia civil no había logrado comprobar si esto era verdadero o esto era falso. ¿Ya? Entonces, estamos hasta ahí. Aquí surge un problema, ya que el sacerdote, quien había acusado a los sacristanes, acude al presidente de la República, Manuel Montt. Y obviamente el presidente de la República se ve en una encrucijada, porque por un lado, él como presidente, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo en Chile, tiene que obviamente validar la justicia civil, no le puede quitar el piso a la justicia civil. Pero al ser conservador, estar ligado, estar muy cercano a la Iglesia Católica, obviamente muchos de sus adherentes y quienes lo habían apoyado para llegar a ser presidente eran pertenecientes a la Iglesia Católica y eran muy fervientes católicos, es decir, eran conservadores muy cercanos a la Iglesia Católica, por lo cual le encontraban también razón al sacerdote. Entonces Manuel Montt, presidente de la República, estaba en esta disyuntiva, es decir, le damos más importancia a la justicia civil, pero entramos en conflicto con la Iglesia Católica, o le damos más importancia a la justicia eclesiástica, es decir, la que pertenecía a la Iglesia Católica, pero obviamente entramos en un problema con uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Y él, como presidente de la República, obviamente no podía desacreditar al Poder Judicial. Entonces, lo que decide hacer el presidente Manuel Montt para tratar de evitar estos conflictos, estos dos grandes conflictos que iba a tener cualquiera fuera su decisión, le pide al sacerdote que por favor retire la denuncia ante el tribunal eclesiástico y de esta manera restituya a los dos sacristanes, y de esta manera se acaba el conflicto y ninguno de los dos tiene la razón, sino que esto se resuelve como a puertas cerradas entre las personas que habían estado en el conflicto, y de esta manera Manuel Montt creía que no iba a perder el apoyo constitucional, es decir, el apoyo político de quienes lo habían elegido presidente y quienes creían que él debía estar al mando de la República de Chile, y por un lado también creía que no iba a perder la credibilidad o no iba a perder el apoyo de la Iglesia Católica y del sector conservador más católico, que dentro del Partido Conservador era bastante, ¿ya? Entonces, finalmente, esto sí le trajo problemas a Manuel Montt, le trajo grandes problemas, ya que dentro del Partido Conservador se dividieron las aguas. Es decir, hubo un grupo que se separó del Partido Conservador porque estaba en completo desacuerdo con lo que había hecho Manuel Montt, ya que creían que la actitud que él había tomado de conciliar con la Iglesia Católica no era correcta, ya que la justicia chilena, la justicia de la República de Chile, era más importante que la de la Iglesia, por lo cual no tendría que haber hecho ese acuerdo entre la Iglesia y la justicia para que se acabara el problema. Y obviamente estaba el otro sector que
se les denominó los monbaristas, porque apoyaban al presidente Manuel Montt, que eran los que estaban de acuerdo con él y obviamente querían seguir apoyándolo. Entonces, se genera un quiebre en el Partido Conservador, los que estaban en contra del presidente encuentran y generan una alianza con el Partido Liberal, antiguos enemigos acérrimos. Recuerden que en el año 1829 se había llevado a cabo la guerra civil entre liberales y conservadores, pero ahora encuentran prudente hacer una alianza. Y es así como en las elecciones de 1861 no sale electo nuevamente un presidente conservador, sino que sale electo el presidente o el candidato que iba en esta alianza liberal conservador. ¿Ya? Cabe mencionar que para el año 1840 el Partido Liberal se había conformado como un partido establecido dentro de la República de Chile. Antes era un movimiento solamente y con la guerra civil habían quedado sumamente desacreditados. Así que para 1840 ya se habían conformado como un partido. Entonces, para 1861 nace esta alianza entre el Partido Liberal y la rama del Partido Conservador que se había separado porque estaba en contra de lo que había hecho el presidente Manuel Montt. Esta alianza, eso sí, llega a su fin para 1873 y en 1873 el Partido Liberal se alianza, genera una nueva coalición, una nueva alianza, pero esta vez con el Partido Radical y los candidatos que vienen después van a ser producto de esta alianza liberal radical. ¿Ya? Continuamos. Esos son un poco los antecedentes que a nosotros nos permiten entender este quiebre en la República Conservadora y el inicio de lo que se va a conocer como la República Liberal. ¿Ya? Entonces, algunas de las cosas que querían hacer, de las acciones políticas y también sociales y económicas que quería realizar el Partido Liberal durante su periodo de mandato, era reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo. Recordemos que la Constitución de 1833 era sumamente presidencialista, es decir, como yo les mencionaba en videos anteriores, era casi como una dictadura encubierta, ya que en cualquier momento, ante cualquier problema económico, social, natural, político, el presidente podía llamar a un estado de excepción y podía tener prácticamente todos los poderes del Estado a su disposición y hacer y deshacer en temas políticos, militares, económicos, sociales, etcétera. ¿Ya? Entonces lo que buscaban los liberales es que no hacer una nueva constitución, sino que empezar a quitarle tanto poder al poder ejecutivo, es decir, al presidente y sus ministros. Otro de los puntos era aumentar las libertades, tanto públicas y privadas. Recuerden que en videos anteriores, cuando yo les hablaba del pensamiento de Diego Portales, él decía que el pueblo chileno era un pueblo inculto, que era un pueblo flojo, que era borracho, bueno para el juego, por lo cual ellos no podían participar en política. Una vez que este pueblo chileno estuviera educado, recién ahí ellos iban a poder participar en todo lo que estaba relacionado con el trabajo público y también con la política. Entonces lo que buscaba el Partido Liberal es que existieran mayores libertades públicas e individuales, es decir, que existiera mayor participación y también que existieran libertades para la persona, para el individuo. Esto estaba un poco relacionado con todo el ideario de la Ilustración y también con el ideario liberal, que entre otras cosas cree en la república, cree en los gobiernos democráticos, cree en los gobiernos representativos, cree en las elecciones democráticas, es decir, que participe gran cantidad de gente para que quien sea presidente de verdad represente a las personas y no solamente represente a un grupo de personas que son las que tienen el poder, que era un poco la idea de los conservadores. Otro punto que querían lograr los liberales dentro de estos 30 años de República Liberal fue reducir el poder de la Iglesia. Y aquí más adelante vamos a ver lo que se conoció como las leyes laicas. Ya con el problema entre Montt y los conservadores y esta alianza liberal-conservador que duró no muchos años, pero que obviamente propicia el retorno de los liberales al poder, se había dejado entrever cuál era la idea de los liberales. Los liberales querían que la Iglesia no estuviera relacionada con el Estado, es decir, el Estado por una parte tomara sus decisiones de una manera laica, es decir, sin tomar en consideración ningún tipo de religión, ya sea cristiana, musulmana o cualquier otra, y por otro lado la Iglesia que tuviera
tuviera su forma de expresarse, pero que no estuviera vinculada con las decisiones que tomara el Estado. ¿Ya? Y extender el sufragio. También dentro de lo que están las libertades individuales estaba esta que yo les había mencionado, que era que el sufragio no tuviera tantos requisitos. Recuerden que la Constitución de 1833 nos decía que solamente podían votar hombres, solteros mayores de 25, si eran casados tenían que ser mayores de 21 y que tuvieran una cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de propiedades que les permitiera a ellos tomar decisiones. Es decir, solamente podía votar un grupo de la sociedad que estaba principalmente ligada a la oligarquía o la aristocracia. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a ver cuáles fueron todos los presidentes dentro de la República Liberal. ¿Ya? Sería bueno, esto yo se los voy a subir también al libro virtual, sería bueno que al igual con el esquema anterior de la República Conservadora, que yo les pedí que lo anotaran en el cuaderno, también sería bueno que anotaran este esquema con todos los presidentes de la República Liberal y las principales acciones o cometidos que fueron llevados a cabo, disculpen, en su gobierno. Entonces, como les decía, primer presidente José Joaquín Pérez, que también gobernó por un decenio. ¿Ya? Se dice que este presidente José Joaquín Pérez, que llegó al poder gracias a la Alianza Liberal Conservadora, fue más bien un presidente de transición, ya que él tenía muchas creencias conservadoras, pero también era cercano al bando liberal, es decir, representaba tal cual el momento político que se estaba viviendo en Chile, la Alianza Liberal con un grupo del Partido Conservador que ya como ya sabemos, ya les conté, se había salido del partido para generar esta alianza. Entonces, algunas de las cosas que lleva a cabo don José Joaquín Pérez fue, bueno, gobernó con el apoyo de la fusión liberal conservadora y llevó a cabo la Ley de Libertad de Culto en 1865. También está ligada a lo que se conoce como las leyes laicas y lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no vamos a entrar mucho en eso. Después vino Federico Errázuriz, que solamente gobernó por un periodo, es decir, por 5 años. También fue apoyado por la fusión liberal conservadora, vivió la crisis de 1860 y tuvo reiterados conflictos con la iglesia. Ya este es un presidente más liberal. Si bien sigue siendo apoyado por la fusión liberal conservadora, ya dentro de esta fusión el Partido Liberal había comenzado a tomar protagonismo. Por eso esa fusión se quiebra en un momento y luego los liberales generan esta alianza con el Partido Radical. Luego viene el presidente Aníbal Pinto, quien también gobierna solamente un gobierno, es decir, 5 años, entre 1876 y 1881. Fue el primer mandato de la Alianza Liberal con el Partido Radical y él vivió parte del comienzo de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico va entre 1879 y 1883. ¿Ya? Así que estos dos presidentes, tanto Aníbal Pinto como Domingo de Santa María, vivieron la Guerra del Pacífico. Bueno, el próximo presidente, que también gobierna solamente un mandato, es Domingo Santa María, que también está apoyado por la Alianza Liberal. En su mandato se genera la incorporación de la Araucanía, es decir, el territorio que en ese tiempo le pertenecía al pueblo mapuche. El Estado de Chile, por la fuerza, lo incorpora al territorio chileno. Después vamos a hablar un poquito más de eso en otra clase. Y aquí ya está la promulgación de lo que se conoce como las leyes laicas. ¿Ya? Si bien las leyes laicas después abarcan todas las leyes que estuvieron relacionadas o que tuvieron como objetivo separar a la iglesia del Estado, las leyes laicas solamente fueron algunas, que vamos a ver. Y el último presidente, y fue un presidente que vivió un periodo muy trágico de la historia de Chile, fue don José Manuel Balmaceda, que gobierna entre el periodo de 1886 y 1891. También tuvo el apoyo de la Alianza Liberal. Hubo tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, es decir, entre el presidente y los parlamentarios, y finalmente se vive al final, en el último año de su gobierno, una guerra civil. Ya vamos a hablar de eso. No sé si alcanzaremos a verlo en este video. Voy a revisar de inmediato cuánto tiempo ya. Ya llevo 20 minutos ya. No sé si alcanzaremos a hablar tanto de lo que fue la guerra civil, pero si es que no alcanzamos lo dejamos para una próxima clase. ¿Ya? Entonces, algunas de las cosas que lograron estos presidentes, como ya les dije, fue
la consolidación de la secularización del gobierno, es decir, separar a la iglesia del Estado. La iglesia por un lado con sus decisiones, con sus problemas eclesiásticos, y el Estado por otro, siendo un Estado laico que no depende de ninguna religión y por ende no obliga a sus pobladores, es decir, a chilenos y chilenas, a seguir la doctrina de solamente una religión. Recordamos que en la Constitución conservadora de 1833, la única religión oficial y permitida era la religión católica. Es decir, esto quiere decir que cualquier chileno o chilena nacida en territorio chileno estaba obligado, solo por el nacimiento, a ser católico. Y si él quería profesar otra religión, no podía hacerlo, ni siquiera en su casa. Y iba a ser perseguido y iba a ser llevado a tribunales de justicia y seguramente encarcelado, o si sus faltas eran reiterativas, podía ser exiliado e incluso podía ser fusilado. Ya, entonces, durante todos los periodos o durante todos los presidentes liberales se intentó reducir la influencia, como les decía, de la iglesia con el Estado. Obviamente recibieron fuertes críticas tanto del Partido Conservador y también de la Iglesia Católica. Pero el Partido Conservador, que ya se había quebrado, había perdido mucha representación y mucho poder político. Es decir, la mayoría de las personas no estaban tan de acuerdo con el Partido Conservador y le empezaban a encontrar la razón a esta alianza liberal radical, ¿ya? Es decir, gobiernos más progresistas que quieren separar, que están mirando un poco más lo que estaba pasando en Europa, separar la iglesia del Estado, empezar a creer fervientemente en el proceso de educación, en darle importancia a la educación, y eso principalmente son legados de la Ilustración y de este pensamiento liberal, ¿ya? La educación como motor de progreso para el país y así una serie de medidas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir directo a lo que fueron las leyes laicas o las leyes que permitieron la separación de la iglesia con el Estado. Recuerden que durante la República Liberal nunca se creó una nueva constitución, sino lo que se hizo es estar constantemente reformando la constitución de 1833, ¿ya? Entonces, una de las primeras leyes, y que yo les mencionaba recién, fue hecha durante el gobierno de José Joaquín Pérez, el primer presidente de la Alianza Liberal Conservadora o el primer presidente de la República Liberal, significaba lo siguiente. La Constitución de 1833 establecía el catolicismo como única religión oficial. En 1865 se permitió la práctica privada de otros cultos religiosos. Es decir, si tú eras musulmán, evangélico o cualquier otra religión, podías profesarla, pero solo en la privacidad de tu hogar. No lo podías hacer de manera pública. Es decir, con esta ley no se cambia la oficialización de la religión católica en Chile, sino lo que se hace es permitir que las personas que no se sientan católicas puedan llevar a cabo en sus casas celebraciones, fiestas que tengan que ver con su religiosidad, etc. Y no iban a ser perseguidas, ni enjuiciadas, ni metidas presas, ni exiliadas, ni posiblemente, si las faltas eran reiterativas, fusiladas, ¿ya? En 1872 se promulga la ley del Estado docente. Esto dice, los liberales buscaban una formación laica y científica. Laica quiere decir que no está relacionado con ninguna religión, además de delegar al Estado la tutela de la enseñanza privada, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que fueron, o lo que se conoce como las leyes laicas, los cementerios laicos. En 1871 se envía al Congreso un proyecto de ley para construir cementerios laicos, para que las personas que no eran declaradas católicas o que la Iglesia Católica los había echado de su iglesia, los había excomulgado, pudieran ser enterrados en cementerios y no tuvieran que ser arrojados al mar. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice. Anteriormente los vetados, es decir, los excomulgados, las personas que eran eliminadas de la lista, de las filas de la Iglesia Católica, eran vetados por el derecho canónico. No podían ser sepultados en cementerios. Y en 1883, después de 12 años que el proyecto estuviera en el Congreso, finalmente se aprueba la construcción de cementerios laicos,
los cuales iban a ser controlados por el Estado de Chile. ¿Ya? El fuero eclesiástico en 1874. Hasta 1870, los miembros del clero se regían por sus propias leyes, que es lo que yo les contaba con lo que pasó con la cuestión del sacristián. Sus propias leyes y tribunales eclesiásticos. El nuevo Código Penal impone al clero responder ante los tribunales ordinarios. Es decir, los sacerdotes, todas las personas pertenecientes a la Iglesia Católica, ya si cometían algún delito civil, no sé, robar, golpear, asesinar, cualquier delito, ya no iban a ser enjuiciados por los tribunales de la Iglesia Católica, sino que ellos también tenían que responder ante la justicia ordinaria, ante la justicia común y corriente, la justicia que todos y todas debemos responder. Es decir, ya no tenían este privilegio de decir, yo puedo cometer un delito y no me preocupo tanto porque quienes me van a enjuiciar no va a ser el Poder Judicial del Estado de Chile, sino que va a ser la misma Iglesia Católica, así que seguramente me van a mandar a rezar, me van a decir que no sé, que me vaya a algún pueblo pequeño a hacer misa, pero obviamente no me van a mandar a la cárcel. Y una última ley perteneciente a esta separación entre Iglesia y Estado es la ley de registro civil. Antes, lo paso a leer de inmediato para no extendernos más. Antes, la Iglesia Católica era la única organización que registraba el nacimiento, defunción y muerte de las personas. Entonces, si ustedes querían ir a pedir un certificado de nacimiento, un certificado de defunción, tenían que ir a la iglesia. Y obviamente si la persona no era católica, no iba a estar en ningún tipo de registro. Entonces, en 1884 se funda el registro civil, que existe hasta nuestros días. Nosotros cuando editamos, ahora todo se puede hacer por internet, pero antes de que se modernizara toda la plataforma del registro civil, si nosotros necesitamos un certificado de función, certificado de nacimiento, matrimonio y así una serie más de documentos, teníamos que asistir al registro civil y el registro civil es el que nos entregaba todo este tipo de documentación. Todavía existe el registro civil y seguramente va a seguir existiendo por mucho tiempo más, pero su creación es en 1884. ¿Ya? Entonces, ahí sería bueno también, yo se los voy a subir esto como una imagen al libro virtual, sería bueno también que lo anotaran en su cuaderno para cuando después tengamos que estudiar sea mucho más fácil ir directamente a esta materia y entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la separación Estado-Iglesia que se vivió durante la República Liberal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo cultural. Voy a ver cómo vamos en el tiempo para que no sea tan extenso el video. Ya estamos en 27 minutos. Así que vamos a hablar un poco del desarrollo cultural. Principalmente lo que fueron las reformas educacionales durante la República Liberal. Y para una segunda clase vamos a hablar netamente de lo que fue el gobierno de José Manuel Balmaceda. Sí, estoy en lo correcto, disculpen que a veces entre tantos nombres me confundo. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de lleno lo que fue el gobierno de José Manuel Balmaceda, lo que fue la Guerra Civil de 1891 y lo que fue la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, que fue entre 1879 y 1884, si es que mi memoria no me falla, o 1883, no estoy completamente seguro. Ya. Entonces, en relación al desarrollo cultural, nosotros ya habíamos visto en el video anterior que llegando al fin la República Conservadora, es decir, en el año 1860, se había dictaminado la Ley de Instrucción Primaria. Esto quiere decir que toda la educación básica era obligatoria y se hacía cargo el Estado de Chile de impartirla. ¿Ya? Para 1870 se crea el decreto Amunátegui, y este decreto permite el ingreso de mujeres a las universidades. Recién en el año 1870 las mujeres pudieron empezar a ingresar a la universidad. Obviamente eran muy pocas las mujeres que lo hacían, pero obviamente era un gran adelanto para la época. Y en 1879 se firma o se crea la ley de educación secundaria. Esta ley no decía que la educación media, como nosotros la conocemos hoy en día, iba a ser obligatoria, pero sí quienes quisieran acceder lo podían hacer de manera gratuita y esta educación tenía que ser financiada y llevada a cabo
por el Estado de Chile, no por empresas privadas ni una administración mixta, es decir, de privados y del Estado como existe hoy en día, sino que toda la educación primaria, secundaria y universitaria tenía que ser administrada por el Estado de Chile. Así que eso, chiquillos y chiquillas, lo vamos a dejar hasta aquí para que no se alargue tanto el video. Ojalá que cuando ustedes lo vean puedan ir tomando apuntes e ir anotando las cosas más importantes que yo le he ido mencionando. Y como les dije, la próxima clase va a ser dedicada al último presidente de la República Liberal, que aquí se genera un quiebre entre lo que es la República Liberal y el otro periodo de la historia que va a ser conocido como el parlamentarismo. También vamos a hablar de lleno lo que fue el conflicto de la Guerra del Pacífico. En Chile es conocido como la Guerra del Pacífico, en Perú generalmente se conoce como la Guerra del Salitre y en Bolivia se conoce como la Guerra del Guano y del Salitre. Y también obviamente vamos a hablar de la Guerra Civil de 1891 entre quienes apoyaban al presidente José Manuel Balmaceda y quienes apoyaban al Congreso, es decir, a los parlamentarios. ¿Ya? Así que eso, les mando un abrazo a la distancia, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Me despido, hasta la próxima. Adiós.